Brújula de Radio Estadio Navarra, en el día de hoy nos hemos acercado para hablar del Subiza, de los Osasuna C, nosotros lo solemos llamar muchas veces. Esto es Fútbol 948, otras veces estamos aquí con Javier Ugalde. Hoy nos ha cedido todo el tiempo para poder hablar pues con un entrenador con el que al menos una o dos veces cada temporada solemos hablar. César Monasterio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, solemos hablar contigo pues para analizar, porque vamos a decirlo claro, ¿qué es el Suiza? ¿Qué parte de la parte de formación de los jugadores es el Suiza, es este Osasuna C dentro de todo el organigrama de Osasuna? Bueno, es un proyecto que se crea hace 5 temporadas y bueno, y veíamos desde el Club Atlético Osasuna que ahí había un paso intermedio desde la categoría juvenil hasta lo que es el Promesas, que había un salto muy grande y sobre todo con el tema de la reorganización de las categorías, pues, y pues que se nos quedaba ahí jugadores que tenían proyección, que quizá no les daba para poder dar el salto directamente al Promesas y sin embargo necesitaban un periodo de maduración para estar preparados pues al año o a los 2 años, ¿no? Entonces, pues bueno, se crea un vínculo con el Suiza, que era un club de tercera división, en el cual pues bueno, se empieza a trabajar con chicos que pasaban de división de honor y bueno, y lo que te digo, pues para madurar también esa etapa o acabar ese periodo de cocción para estar mejor preparados de cara a dar el salto al Promesas, ¿no? Y sobre todo no perder ese talento, y creo que bueno, que nos ha costado. Yo es la cuarta temporada que llevo en el equipo y bueno, y ha sido un camino pues largo y con inconvenientes, pero que bueno, que los hemos superado y desde luego ha habido un proceso que yo creo que está teniendo sus frutos, ¿no? Lo comentaba el otro día también en entrevista aquí en Onda Cero con Santi Castillejo, esos procesos, ¿no?, formativos tan importantes. Él decía que en el Promesas lo que se trataba es de dar ese, pues bueno, esa primera experiencia, como sería en el mundo de la empresa, ese primer trabajo, ¿no?, ese primer toque con el mundo profesional, esa competitividad. Pero claro, en un escalón más abajo está la competitividad, obviamente siempre está presente, pero está en un grado mayor seguramente la formación, ¿no? Sí, sí, yo creo que, bueno, yo creo que va de la mano, ¿eh? O sea, la competición con la formación, y además con Santi lo hemos hablado muchas veces y creemos que va de la mano el competir y el progresar y el formar. Entonces, bueno, sí que es verdad que yo es la cuarta temporada que estoy en el Subiza, y el paso de la etapa juvenil a competir en tercera división, que es lo que nos ha tocado los 3 años anteriores, en el cual te encontrabas con jugadores que seguramente técnicamente o incluso condicionalmente no tienen el nivel que tú tienes, pero sin embargo eran capaces de ganarte en duelos y eran capaces de ganarte en otros aspectos que realmente tú no estás todavía preparado, ¿no? Porque cuando has estado en categorías inferiores has jugado contra jugadores pues parecidos a ti, y en División de Honor pues aún más, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un paso, bueno, también es un paso distinto el pasar a Suiza, porque Suiza es un pueblo que está volcado con Sí. nosotros, y también sales un poco del contexto, aunque estamos en Tajonar entrenando prácticamente todos los días y estamos ahí, pero sí que es verdad que sales a competir a un pueblo, a un campo de reducidas dimensiones, que seguramente Y eso que ya no es de hierba. eso es de hierba artificial, sí, antes era de hierba natural y ahora es de hierba artificial, y está en muy buen estado, pero es un contexto distinto, pequeño, donde los jugadores no se encuentran cómodos. Seguramente en otro contexto nos encontraríamos mucho más cómodos, pero es parte del proceso y lo tomamos como tal. Entonces, bueno, el jugador tiene que acostumbrarse a esas dificultades y a esos contextos de que tiene unos aficionados que seguramente hasta ahora solo han tenido los padres, ¿no? Porque los Sí. padres o los familiares que van a verlos, y sin embargo ahora tienen un pueblo que se vuelca, que son 180 habitantes, pero seguramente en el campo veas cada día a más de la mitad
del pueblo, pues viendo a su equipo, que lo sienten como él y además son muy osasunistas. Entonces, en ese sentido, creo que te aporta el cortar un poco el cordón umbilical de lo que es Tajonar y empezar a soltarte un poco a lo que es y ver trazos de lo que se van a encontrar en su carrera deportiva. Entonces, creo que es interesante y muy positivo para ellos. Y en ese sentido, ¿se ha naturalizado ya lo que comentabas, el que dentro de esta estructura de Osasuna esto sea un Osasuna C, es decir, que el jugador sea consciente de que si no pasa de División de Honor al Promesas, no es que esté fracasando ni muchísimo menos, sino que forma parte de la formación, aunque puede haber casos en los que se salte directamente? No se ha naturalizado. No se ha naturalizado. No se ha naturalizado. O sea, es algo que es una de las batallas que creemos que al final el jugador, cuando hay muchas veces que piensa que tiene que pasar porque le toca, porque es la edad. Y hay muchos jugadores en División de Honor que nos encontramos con que no pasar al Promesas para ellos es una frustración desde División de Honor. Y creo que eso es un grave error. O sea, creo que el jugador lo que tiene que hacer es progresar y jugar y ir quemando etapas, que esas etapas son muy productivas para ellos. Entonces, precisamente este paso se ha creado para eso, para intentar que el jugador, lógicamente hay casos excepcionales de jugadores que pasan directamente al Promesas, pero estamos hablando de casos muy excepcionales y que no es la norma. La norma es que vayan quemando la etapa y creo que deberían estar felices por estar un año más en la cadena y poder estar. Y bueno, y creo que en eso estamos intentando, pues lo que decimos, ¿no? Naturalizarlo, intentar dar un proceso natural y que el jugador lo vea como un avance normal, y algo normal, y que sea algo excepcional el paso desde etapa juvenil a Promesas. Claro, es que la etapa juvenil se termina con 18 años, ¿no? Aproximadamente. Claro. Hay gente que sí, que llega al Promesas, ¿no? Y que luego pues puede pensar en un debut en Primera División con 20, 21 años, claro. Pero no todo el mundo. Siempre el otro día con Castillejo poníamos el ejemplo, Roberto Torres llega con 24 años. Claro. Pablo Ibáñez también, fíjate, ¿no? El trayecto que ha tenido, claro, saliendo del club incluso, estando en la Mutilvera. Es decir, eso tiene que servir como ejemplo. No sé si a la hora de, ya que mencionabas esa palabra, ¿no? Frustración, a la hora de tratarla, es algo que se pone encima de la mesa para que lo vea el jugador. Sí, o sea, a mí me ha tocado muchos trayectos inversos, ¿no? De jugadores que incluso han tocado Promesas, han hecho pretemporada con Promesas, tienen unas expectativas de poder estar en el Promesas y venir con nosotros y otra vez tener que reubicar esas expectativas, tener que trabajar sobre ellas, y hay jugadores que han sido capaces de superarla y hay otros jugadores que no han sido capaces de superarla porque se ven frustrados y a ver, lo más importante en estas edades es jugar, sí. O sea, yo no tengo ninguna duda. Entonces, en ese sentido, y luego, a ver, en tercera división ha habido jugadores que han progresado teniendo edad juvenil. Cada vez se están adelantando más las etapas y Osasuna eso lo tiene interiorizado. Nosotros el año pasado ascendemos con 7 jugadores en edad juvenil. Entonces, eso para ellos es un proceso súper interesante, o sea, porque al final han sido capaces de superar esa etapa, han sido capaces de superarlo, pero claro, este año estamos en segunda red. Entonces, claro, es una categoría más, lo cual implica que es un paso más en tu formación. Claro. Pero hay jugadores que da la sensación de que como el año pasado ya estuvimos en Suiza, superamos esa etapa y además con creces, con mucho éxito y tal, parece que este año ya tienen que dar, eso es, me toca. No, pero si hay jugadores que están en primera ref y con todos mis respetos en el Promesas, es que no han jugado en segunda ref ni en primera ref. Entonces, para su formación,
es que es importante que puedan competir cada fin de semana, que puedan jugar, que tienen la oportunidad en el club, de que creo que tenemos una estructura preciosa para poder dar esos pasos. Quizá ahora el paso de División de Honor a Segunda Ref es un paso grande también. O sea, entonces, claro, tenemos que ser conscientes de que no todos los jugadores están preparados y que no preparados por nivel, sino preparados por propia madurez. Claro. Entonces, Es que hay que pensar que se pasa, ¿no? De División de Honor, compites contra gente de mucho nivel técnico, pero no deja de ser gente más o menos de tu edad. Cuando claro, pasas a, sobre todo, tercera, bueno, la segunda federación ya obviamente es un nivel competitivo mayor porque se sí, mezcla, ¿no? Toda la técnica con también la intensidad, ¿no? Pero cuando llegas a tercera te encuentras a gente que ha estado a la mañana claro, trabajando o que está en el turno de noche y se organiza para poder sí, entrenar y que va a muerte y sí, que puede ver perfectamente y se ve en muchas ocasiones de estos niñatos que me están contando, sí, ¿no? sí, Y es también es así, saber competir en ese sentido y no caer, ¿no? Muchas claro. veces en guerras que muchas veces serán también dialécticas incluso. Claro, claro, sin duda. Entonces, a ver, en eso la tercera nos ha ayudado mucho en eso. Y hay jugadores que ya te digo, nosotros tenemos, por regla general, los jugadores tienen los pies en el suelo. Lo que pasa que hoy en día hay tanto entorno alrededor del jugador que ahora mismo tienen nutricionista, un fisio externo, un preparador físico externo, un representante, la propia familia. Entonces, claro, no solo hay que gestionar el propio jugador, que el jugador es cercano, el jugador, la verdad es que nosotros en ese sentido, y más aquí en Navarra, que creo que quizá por la forma de ser que somos, es más sencillo para nosotros, para los gestores, ¿no? Y nosotros en ese sentido somos acompañantes que intentamos transmitir lo que se van a encontrar, pero al final es la experiencia del jugador la que le dice. Tú puedes decirle al jugador, a ver, vete tranquilo, vete quemando etapas, vete gestionando todo eso, pero luego ellos lo tienen que vivir, Claro. lo tienen que sentir. Entonces, por mucho que tú les avances cosas, ellos, y a ver, y es momento de equivocarte, y es momento desde luego, de tener una exigencia, pero que esa exigencia pueda ser no una utopía, sino que se pueda conseguir. O sea, Decía Santi el otro día, Aimar Oroz estuvo 4 años con él en el sí, Promesas, 4 años. sí, sí. No sé si cada vez hay menos paciencia y en ese sentido crees que hay mucha intoxicación externa. Pues probablemente a ver, vivimos en un mundo de la inmediatez, de todo tiene que ser rápido, tengo que conseguir ya los objetivos y detrás hay muchísimo trabajo. Y yo lo que digo es que lo normal es que tú estés muchos años en ese primer escalón debajo de Osasuna, del primer equipo, o incluso en el segundo escalón, que estés muchos años y mientras estás ahí tienes la oportunidad de poder estar. Que no nos precipitemos, que no porque estés el primer año o el segundo año ya me doy por vencido y no, es que tengo que buscar otros horizontes. Yo creo que tienes que tener paciencia, tienes que seguir dándole, madurándole, que estás en el mejor sitio donde puedes estar a nivel formativo, para mí, o sea, Sí, sí. entonces, desde luego en Navarra, sin ninguna duda, y en el contexto de la zona norte, creo que seremos de los clubs que más alternativas dan a la cantera, porque tiene nivel, eso es lo primero, y luego porque hay gente que se atreve a ponerlos. Ahora pasaremos a la actualidad, que nos estamos, no sé si filosofando un poco, ¿no? Con Puede todo ser. esto, pero es una parte que a mí me gusta mucho y que es muy interesante, sobre todo, ¿no? Cuando estamos hablando de chavales que están en edad de formación, que yo creo que cada vez vienen más preparados, pero a la vez mentalmente no sé si un poco más débiles con la gestión de expectativas, más preparados me refiero en lo físico, en lo técnico, en lo táctico. Castillejo el otro día decía, ¿no?, que hoy en día se escapan muchos menos jugadores talentosos de los que se escapaban antes, ¿no? Hoy el jugador que llega ya a estas cotas tiene claro lo que quiere y pues no se deja llevar pues muchas veces por la facilidad de tal, pues igual pues un poco la noche o lo que sea, se escapa menos talento, pero no sé si efectivamente llega más preparado en todo menos en la parte mental, y no sé si ahí el Subiza cuenta con un psicólogo del equipo o es Osasuna quien cuenta con ello.
Eso es Asuna. Ha habido chicos bueno, que han necesitado y les hemos echado una mano en ese sentido, del psicólogo del club. A veces yo creo que a veces incluso lo tienes que buscar fuera, porque incluso el psicólogo del club igual está hasta intoxicado, en el sentido de que bueno, es muy de club y Claro, igual claro. la situación personal del chico va por otras directrices, ¿no? A veces ha encajado con el propio club, incluso fuera, ¿no? Pero sí que es verdad, o sea, los chavales están súper preparados, están súper mentalizados de que es su oportunidad, de que están a pocos pasos del profesionalismo, les encanta competir, les encanta, creo que tienen una fuerza de voluntad increíble. Nosotros tomamos ciertos pliegues, tienen temas nutricionales, Sí. temas de descanso, que nosotros les intentamos ayudar en ese sentido. Y la verdad es que es un ejemplo en ese sentido, pero sí que es verdad que quizá en el tema de la gestión de las expectativas, muchos piensan, es que el esfuerzo que hago, cago en Dios, yo me estoy esforzando en no salir, en trabajar fuera de las horas que hago de entrenamiento y tal, pero claro, es que no tengo recompensa ya, pero esa recompensa va relacionada con el talento, con el Claro. momento, con la situación que puedes tener de competitividad dentro de tu equipo, de las necesidades del propio equipo o del propio club, porque puede ser que tú seas un lateral derecho magnífico y de repente en Estás categorías tapado. superiores Sí, sí. tienes uno que es mejor y no pasa nada por ese sentido. Igual tienes que reubicar, nos ha pasado con Adama, por ejemplo. Adama era un jugador venía jugando en la posición de extremo, de carril, lateral izquierdo no había, y sin embargo, por parte de la dirección deportiva y por parte de Santi reubicaron su posición y fue todo un Claro. acierto. Para mí, yo en eso sí que juego muchísimo con los jugadores, para que no se enfoquen únicamente en una sola posición. Y lo importante que es que se sepa jugar en varias posiciones, no solo por ellos, sino a la hora de entender el juego. Claro, sin duda, sin duda. Nosotros tenemos ahora un caso claro de Unai Santos. Unai Santos es un jugador que ha estado jugando del lateral izquierdo y de central habitualmente. El año pasado nosotros lo metimos de pivote porque veíamos que entendía el juego bien, que se perfilaba bien, que era agresivo para esas situaciones y tal. Y para Santi ahora mismo empezó contando con él en la posición de central y ahora mismo está jugando en la posición de pivote y está progresando, pero eso no es acierto del que lo pone, es acierto del propio jugador, Claro. que está abierto a ver Adaptarse. claro, a ver otras situaciones y a entender el juego y a tener esas capacidades y esforzarse en eso. O sea, a mí hay jugadores claro, yo he pasado por edades juveniles y hay jugadores en edades juveniles que les propones jugar en No otras quieren. posiciones y te dicen, es que yo donde me encuentro cómodo es en esta posición. Y digo, te estás limitando porque de cara al futuro, incluso viene relacionado, incluso de comentarios con la familia, con el representante y tal, que no, es que tú donde vas a explotar es en... Bueno, pero no desdeñes otras Claro. oportunidades. Está preparado para ver otras oportunidades que lo importante es jugar y en ese sentido pueden desarrollarse otras cualidades que ni tú mismo eres consciente de que las tienes, ¿no? Entonces... Ya por último de esta fase formativa, es que insisto mucho en lo que hemos hablado con Santi, porque es que bueno, pues hablamos hace relativamente poco con él, Sí, ¿no? Y vi, mucha vi la entrevista. de esta gestión, ¿no? De expectativas y de toda la formación. Y él mismo decía, ahora que hablamos, ¿no? De jugadores que han estado en el Promesas, que bajan, tenemos los casos de Bonel, está Morales, se refería él también, pues Sí, jugadores que decía, es que todavía no están para esta categoría, es decir, que los minutos de ahora no son de regalo, pero sí que son como un extra, ¿no? sí. Todavía les queda mucho proceso formativo. Digo estos dos casos, sobre todo el de Bonel, porque parece que cuando hay mucha expectativa alrededor, también me imagino que es más complicado a tratarlo con él. ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo ves también casos como estos tipos? Son chicos que precisamente los nombres que me ponen son chicos con la cabeza súper amueblada y creo que tiene además un entorno que creo que les ayuda en todo eso. O sea, yo para nada estoy preocupado con esos chicos porque creo que lo están gestionando de manera
brillante. O sea, creo que es difícil encontrarte, y creo que esa propia madurez les está dando el poder estar donde están y el gestionarlo de una manera brutal. A nosotros, cuando nos han venido, bueno, en este caso Anay ha contado muchísimo con Santi con él, y no lo he tocado. Sí que la pretemporada pasada sí que hizo pretemporada con nosotros, y es un chico que tiene muy claro lo que quiere, lo que quiere hacer, no se frustra, y la verdad es que es un trabajador incansable, y estoy seguro de que no va a tener en ese sentido ningún problema. Y los Bonel, pues 3/4 de lo mismo. Aymar entrena habitualmente con el Promesas, viene con nosotros a participar, y es un encanto de chaval, y a nivel profesional es una maravilla. Y su hermano 3/4 de lo mismo, su hermano. Y no es fácil gestionar su cabeza, porque precisamente a Sier le toca ir con el Promesas, luego va a la selección, Sí. luego viene con nosotros. La semana pasada participó con nosotros, y joder, nosotros encantados de facilitarle lo máximo posible para que pueda sentirse cómodo y poder desarrollar. Nosotros al final intentamos ser facilitadores, Claro. dentro de una exigencia, que también lo tenemos claro, o sea, que no somos aquí buenísimos de coger, no, si nosotros por lo que sea vemos que hay jugadores que tienen nivel, y así lo hemos hecho, y que por lo que sea no están dando ese nivel, somos los más estrictos en intentar hablar con él, gestionar a ver qué es lo que pasa, intentar acompañarle y ayudarle, pero desde luego ser estrictos en que tienen que intentar, porque tienen el nivel para poder darlo. Generalmente al que más se le exiges, al que más te puede dar, que muchas veces de crío cuesta ver eso, ¿no? Es como, joder, ¿cuánto me exiges? Y dices, ya, pero es que tienes para exigir. Vamos a pasar un poco a la actualidad. Veo pastas sobre la mesa. Esa primera victoria, esa victoria ahora, perdón, con la Real Sociedad C, bueno, poco a poco ya se va sumando más, ¿no? Importante. Sí, sí. A ver, hemos tenido muchas dificultades que ahora no vienen tampoco al caso, ¿no? Pero son dificultades que creo que los chicos han ido poco a poco gestionándolas y adaptándose a lo que es la nueva competición. Sí que es verdad, y también al hilo de lo anterior, que creo que chicos en formación deben de estar con el gancho, como digo yo, que deben de estar con la exigencia, pero de vez en cuando deben de tener y sentirse que son buenos, ¿no? Entonces, yo eso lo he hablado muchísimo con ellos, y decíamos, en tercera el año pasado éramos jugadores y un Punta de equipo lanza, completo, ¿no? claro, y ahora enlazamos, ahora veníamos de enlazar 5 derrotas seguidas. Sí, eso es. Y entonces en las 5 derrotas seguidas decíamos, mirar atrás, mirar la foto que tenéis del año pasado, donde salís campeones, pues 2 o 3 jornadas antes de acabar la liga, y daros cuenta de que sois buenos, que es una etapa superior en la cual nos está costando, no llegamos a dar el nivel, por ciertos detalles que son importantes, y cada vez la categoría hace que sean más importantes esos pequeños detalles. Entonces, en eso tenemos que mejorar, pero que sois buenos y tenéis el nivel para poder dar, y creo que en eso hemos crecido. Y creo que también ahora vamos recuperando a gente que también hemos tenido lesionada, que el año pasado era para nosotros importante, y bueno, y con la gente que ha progresado al Promesas también hemos tenido una dificultad con respecto a la gestión, que es normal. Claro, forma parte del proceso, y es lo normal, pero lo tenemos que naturalizar. Se ganó contra el Calahorra, se gana contra la Real Sociedad C, primera victoria después de eso, de tiempo, ¿no? Sí. Son 2 victorias en varios partidos, me imagino que el mejor nivel del Subiza llegará conforme vayan pasando las jornadas, por esa adaptación sobre todo a la categoría, unida no solo a la adaptación de la categoría, sino al tema de la rotación continua, ¿no? que hay de jugadores en este tipo de equipos. Pero creo que ahora es muy importante, ¿no? Mantenerse, aunque sea enganchado a la competición, no descolgarse del todo, para que en el momento en el que consigáis ser lo que queréis, tengáis posibilidades, ¿no? Sí. Creo que es una semana importante esta semana, sobre todo por el rival
que tenemos, ¿no? Y bueno, y creo que el momento en el que estamos. Sí que es verdad que el nivel del equipo ha sido bueno. Creo que honestamente merecemos más puntos de los que llevamos, pero estamos cometiendo errores que esos errores los tenemos que minimizar. Es que los detalles marcan mucho las diferencias, ¿no? Aquí. Entonces, el otro día contra la Real fallamos 2 penaltis. Claro. Y en minuto 1 y luego somos capaces de ponernos 2-0 y en la primera que nos llegan nos hacen gol, que tampoco es un error garrafal, pero nos hacen gol, son cosas que en el equipo, ¿no? Pues las hablamos y segunda parte arrancamos, tenemos un penalti a favor y volvemos a fallarlo. Sí. Con el 2-1, que imagínate que vienes de fallar otro penalti, segundo penalti y tal, y el equipo muestra una madurez que creo que es algo que venimos de atrás trabajándolo, y el equipo es capaz de meter el 3-1 y de ganar, no digo de manera holgada, porque en esta categoría no ganas de manera holgada nunca, rara vez, sí, pero ganas bien. Entonces, creo que es... ya la semana pasada contra el Teruel creo que también en la primera parte vamos perdiendo 2-0, segunda parte haciendo una primera parte bastante digna y segunda parte metemos el 2-1 y les tenemos acorralados y la verdad es que hacemos una muy buena segunda parte, pero no somos capaces de trasladarlo en puntos, ¿no? Entonces creo que nos ha pasado eso, creo que hemos tenido un juego por encima de los puntos, pero seguramente todos los equipos que andemos abajo pensarán lo mismo. Muchas veces pasa eso, ¿no? Pero eso tenemos que gestionarlo y es lo que decimos. Ahora nos enfrentamos a un rival como el Alfaro y el lunes lo hablábamos, martes hablábamos la primera sesión de entrenamiento y decíamos, el Alfaro está acostumbradísimo a vivir en esa tesitura de puesto de descenso, claro, de gestionar que no gano, luego gano uno, no gano. Estos chavales el otro día preguntábamos y no había ningún jugador en la plantilla que había perdido 5 partidos seguidos. Es que a eso voy. Claro. Esto también forma parte del aprendizaje. Aprender porque encima luego, generalmente, ¿no? Cuando estás en un club, ¿no? que tiene un equipo en primera división o en segunda, generalmente se gana mucho en las categorías inferiores. Claro. Pero luego llegas arriba y los que ganan son otros. Claro. Y eso también hay que aprenderlo. Hay que gestionarlo. Y la gestión de esa frustración pues es importante. Y lo que te decía, nos enfrentamos al Alfaro, que está acostumbrado a perder 4 partidos y no pasa nada, no baja. Y yo tengo la sensación que este equipo, o sea, cada vez que he ido al entrenamiento un lunes después de haber perdido, el equipo no está abajo, el equipo está bien y creo que algo hemos hecho en ese sentido bien de coger y que estamos preparándolos para lo que se van a encontrar el año que viene en el Promesas, si Dios quiere dentro de unos años en el primer equipo, si no en cualquier otro o en cualquier otro contexto. Que hay que decir que triunfar no es solo llegar a Osasuna, llegar a un segunda división es un triunfo absoluto, es estar viviendo del fútbol. Desde luego, y hay gente que está en nuestra categoría viviendo de esto, entonces bueno, creo que en eso hemos avanzado y hemos progresado y somos conscientes de todo eso y los chicos son conscientes y creo que en eso es en lo que tenemos que trabajar y creo que el gestionar las dificultades y el saber asumirlas, el saber cómo te enfrentas a ellas, creo que es el trabajo que este año nos toca y bueno, estamos felices, estamos disfrutando dentro de otro contexto. Se disfruta sufriendo también. Sí. Que en el fútbol yo siempre he dicho, y lo dice además Vicente Moreno, hay que aprender a disfrutar sufriendo, porque forma parte del aprendizaje. Ya por último, no quiero quitarle más tiempo a César Monasterio. Estamos entonces cerca de esa mejor versión, esa versión más completa del Suiza, recuperando jugadores, adaptándose más a la categoría, incluso físicamente. Estamos ya cerca de ese momento en el que digamos, bueno, el Suiza a partir de aquí está ya compitiendo, pero puede entrar ya más, que se me entienda, a machete, ¿no? Sí. Creo, ya te digo, que ahora tenemos esta semana que creo que para nosotros es importante, no es... A ver, estamos en la jornada 12, desde luego no es una final, porque quedan muchísimos partidos, pero para nosotros es un partido que lo tenemos, estamos ilusionados en hacer un buen partido en Alfaro, en ser capaces de competir bien y trasladarlo en puntos.
Entonces, No es somos que te pones capaces. ya con, imagínate, ganas, te pones ya con 9, bueno, estás ahí. Claro. Aunque llegues a enero a 2 puntos de la... Es como los Sí, partidos que muchas veces se suele decir, ¿no? Hay que llegar al minuto 80 con posibilidades, así vivo, hay es. que llegar vivo. Aunque Así sea es. perdiendo 1-0, llegas vivo. Pues esto es, me imagino Sí, que, pero cuesta verlo a largo plazo, ¿no? eso es, eso es. Esa es la idea y en eso estamos trabajando. No mirar más allá de. Estamos trabajando bien, llevamos 4 semanas entrenando muy bien, que eso también, el nivel de entrenamiento es lo que nos da la competición. Y sí que es verdad que contamos con muchos jugadores que participan en el Promesas y lógicamente el entrenamiento no es tan no tiene tanta calidad, pero sin embargo ahora en las últimas semanas hemos dispuesto de jugadores de División de Honor que nos están ayudando también y además nos sirve para poder verlos, aunque no Claro. pueden competir el fin de semana con nosotros, pero estamos viendo que puede haber jugadores bueno, que puedan estar preparados a corto o medio plazo para poder progresar y, ¿por qué no?, competir en la categoría. Entonces, bueno, creo que están siendo semanas bonitas donde estamos viendo cierta evolución y lo que dices, creo que estamos más cerca de ver el Suiza que queremos todos. Pues qué interesante y qué importante esa función de César Monasterio, de ser antepenúltimo escalón, vamos a llamarlo así, el Suiza, Osasuna C, que se entienda como quiera, que se naturalice como lo hemos dicho aquí también en Sí, esta entrevista, ojalá sí. se naturalice de esa Sí, manera, sí. que veamos, ¿no?, que son los pasos a dar, y a César Monasterio pues desearle toda la suerte del mundo en lo que queda de temporada, y hablaremos, y suerte también para este fin de semana, y sobre todo muchas gracias por estar aquí en Onda Cero. Nada, a vosotros, un placer hablar con vosotros.